Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Hoy, con la ayuda del precioso Espíritu Santo, continuaré con la tercera parte del tema, el ecumenismo. El deber obligatorio de cada cristiano es estar contra el anticristo. Ningún hombre cuerdo debiera hacer preguntas con respecto de cuál sistema lo representa, si no es el catolicismo romano. No hay nada en el mundo que pueda estar coludido con ese personaje que este sistema corrupto. Eso hiere a Cristo, roba a Cristo de su gloria, coloca la eficacia sacramental en el lugar de la expiación y eleva un pedazo de pan en lugar del Salvador. Si oramos y actuamos en contra de eso, porque está contra Cristo, amaremos a las personas aunque odiemos sus errores, amaremos sus almas aunque aborrezcamos y detestemos sus dogmas. Charles Spurgeon. Durante 350 años, la mayoría de los credos identificaron al papado como el sistema del anticristo. Dicha identificación ahora se está abandonando. El evangelista más destacado del mundo ha dicho que el Papa Juan Pablo II es el líder religioso más grande del mundo moderno. Uno de los más destacados expertos sobre la familia de los Estados Unidos de Norteamérica considera que el Papa es el líder religioso más eminente que menciona el nombre de Jesucristo. Con frecuencia se oye de importantes evangélicos que han visitado al Papa y se han vuelto convencidos de que Él es nacido de nuevo. Si es así, ¿cómo puede continuar en ese cargo fraudulento encabezando ese sistema religioso corrupto con su falso evangelio de obras y rituales que está enviando a multitudes a la condenación? El que fue director del evangelismo mundial cristiano, Tom Houston, dijo lo siguiente en una conferencia: hay 6 actos salvíficos de Dios en Jesucristo: la encarnación, la cruz, la expiación, la resurrección, la ascensión y la segunda venida de Cristo. Ahora bien, todas estas iglesias, anglicana, católica, romana, luterana, evangélica, ortodoxa, pentecostal, creen todos estos actos salvíficos. Hagamos que esto sea nuestro objetivo resuelto de quedar juntos. Pero gracias a Dios que muchos se opusieron a aceptar a los católicos como cristianos. El Papa Pío XII dijo en una ocasión: no debemos pasar por alto en silencio ni cubrir en términos ambiguos la verdad de la enseñanza católica, que la única unión verdadera es por el regreso de los cristianos separados a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Para los que no pertenecen al cuerpo visible de la Iglesia, ninguno puede estar seguro de la salvación eterna, porque todavía están privados de las ayudas y favores celestiales que solo se encuentran dentro de la Iglesia católica. Nuevamente vemos que Roma enseña que una persona no puede simplemente venir a Cristo y ser salva mediante la fe en su sacrificio omnisciente por el pecado. Hay otras ayudas y favores celestiales, según ellos, que son necesarias para poder ser salvo, y estas se encuentran solo dentro de la Iglesia Católica Romana. Felizmente ya pasó la época cuando este dogma tenía que aceptarse bajo pena de muerte. No obstante, ese día vendrá otra vez, y quizás más pronto de lo que pensemos. En el mes de julio del año de 1992 se pusieron en vigor leyes que garantizan libertad de religión para no católicos en mi país, México, a pesar de que la persecución y aún la matanza de cristianos por católicos ha continuado. Estos sucesos no reflejaban la generosidad por parte de Roma, sino una astuta estrategia de tomar la iniciativa para efectuar lo que ya era inevitable en el mundo actual. El catolicismo se ha vuelto el líder ecuménico en un movimiento para unir no solo a los hermanos separados del protestantismo, sino también a todas las religiones del mundo en una nueva iglesia mundial. A las grandes multitudes de la India en 1986, el Papa Juan Pablo II mencionó esto: la misión de la India es crucial debido a su intuición de la naturaleza espiritual del hombre. Efectivamente, la mayor contribución de la India al mundo puede ser
el ofrecerle una visión espiritual del hombre, y el mundo haría bien en atender de buena gana a esta antigua sabiduría y hallar en ella enriquecimiento para la vida humana. Sri Chinmoy, uno de los líderes del hinduismo conocido como el Gurú de las Naciones Unidas, alabado por algunos papas incluyendo a Juan Pablo II, el cual le dijo esto en una ocasión: bendiciones especiales para usted y para los suyos. Vamos a continuar juntos. Y ahora muchos líderes evangélicos le dicen a Roma que también quieren ir juntos. Como es lógico, Roma va a ser la sede central de la nueva religión mundial y la jerarquía católica va a estar a cargo. Dicha jerarquía ya está preparando el camino con asombrosas declaraciones de aceptación de casi cualquier cosa. Durante su gira por África en 1993, el Papa Juan Pablo II buscó un terreno común con los creyentes en el vudú, sugiriendo que ellos no traicionarían su fe tradicional convirtiéndose al cristianismo, al explicar que la Iglesia Católica quiere establecer relaciones positivas y cooperativas con varias religiones con vista a un enriquecimiento mutuo. Juan Pablo II declaró que el Segundo Concilio Vaticano reconoció que en todas las diversas tradiciones religiosas hay algo verdadero y bueno, las semillas de la verdad. Esto alentó a los discípulos de Cristo a descubrir las riquezas que un Dios generoso ha distribuido entre las naciones. Imaginémonos, mi querido hermano, a Moisés, sugiriendo que el pueblo de Israel, entre comillas, descubra las riquezas que pueden hallarse en las religiones de los paganos, que adoran ídolos alrededor de ellos, o a Pablo, sugiriendo que los cristianos en Éfeso descubran las riquezas del culto pagano en el templo de Diana. Entonces, ¿qué hacen algunos líderes evangélicos convirtiéndose en socios de Roma? Al igual que la Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II alabó a todas las religiones, alabó a los musulmanes diciéndoles que siguieran creyendo en las enseñanzas del Corán y que respetaran creencias religiosas de unos y de otros. ¿Cómo vamos a alabar al Dios del Corán si no es el Dios de la Biblia? ¿Cómo vamos a respetar las creencias paganas si la misma Biblia las condena? Alabó a los budistas en Tokio, diciéndoles que veía una presencia divina en cada ser humano y que se gozaba porque Dios había distribuido sus dones en ellos. Juan Pablo II siempre estaba interesado en la unidad de todas las religiones. Siendo Papa Pablo VI, esto declaró: la nostalgia por la unidad de los cristianos hace causa común con la de la unidad de toda la raza humana. Esto da origen a la actitud de la Iglesia hacia las otras religiones, lo cual se basa en el reconocimiento de sus valores espirituales, humanos y cristianos juntos, extendiéndose para alcanzar a religiones como el islamismo, el budismo, el hinduismo, etc. A tiempo que la aceptación del Papa de todas las religiones es motivo de consternación para los católicos conservadores, esto es realmente consecuente con la historia. Desde el mismo principio bajo Constantino, cuando las estatuas de Isis y Horus fueron nombradas de nuevo como María y Jesús, y el Papa León I del año 440 y 461 hizo hincapié de que San Pedro y San Pablo habían reemplazado a Rómulo y Remo como los patrones protectores de Roma. El catolicismo romano siempre se ha acomodado a sí mismo a las religiones paganas de esos pueblos que, entre comillas, cristianizó. Durante una visita a Nueva Guinea en 1984, el Papa Juan Pablo II presidió ante una celebración al aire libre de la nueva misa para los nativos. La misa involucró bailarines que danzaron hasta el altar para la procesión orfatoria, arrojando hacia arriba nubes de humo de color naranja y amarillo, una costumbre pagana para detener los malos espíritus, mientras una jovencita universitaria de 18 años leía un pasaje de las Escrituras ante el altar del Papa usando sus ropas tradicionales, o sea, desnuda de la cintura hacia arriba. El diario The New York Times dijo que la misa era indicativo de los esfuerzos de la Iglesia Católica Romana
por hacer que sus servicios sean más universales, integrando en su ritual y liturgia elementos de las culturas de los pueblos a quienes los misioneros occidentales les trajeron su religión. Esa integración es tan antigua como el catolicismo. En Haití, cada ceremonia vudú comienza con oraciones católicas. Hay un dicho de que Haití es 85% católica y 110% vudú. El culto espiritista aterrador de la santería, que está barriendo por muchos países, es también una mezcla de paganismo africano y catolicismo, que involucra a, entre comillas, dioses, que se pasan como santos católicos que se presentan por los demonios. Al visitar los cementerios de Río de Janeiro, Brasil, en cualquier fiesta religiosa, uno puede ver a los católicos fieles elevando peticiones a los espíritus de sus antecesores junto con los santos católicos. En el Brasil y Cuba, el espiritismo y las religiones africanas relacionadas con la magia negra de varias clases se mezclan con el catolicismo. Y por toda la Latinoamérica, las supersticiones de los nativos continúan entre los católicos. El uso de imágenes, agua bendita y muchos de los rituales que ahora forman parte del catolicismo se han adoptado del paganismo. La revista católica Reporte Nacional informó favorablemente sobre una convención que se celebró en Brasil. Un líder sostenía un cetro de plata del candomblé, del culto a los dioses africanos. Otro, un pastor bautista, desplegaba un dibujo del mundo atravesado por un crucifijo. A su lado, un sacerdote budista de Haití elevaba un pote de incienso, diseminando buena energía sobre la multitud. Un pastor de la Iglesia Presbiteriana Unida leía la carta de Pablo a los Gálatas. Los celebrantes rodearon a un hermano católico brasileño que llevaba en alto la estola de un sacerdote. Cada uno besó la colorida banda de tela. El Parlamento de Religiones Mundiales otorga cada año el premio ecuménico más prestigioso y lucrativo del mundo, $1.2 millones al que, entre comillas, alienta el entendimiento de los beneficios de cada una de las grandes religiones. Imagínese, mi querido hermano, que usted me está escuchando y viendo, al profeta Elías aceptando un premio por alentar el entendimiento de los beneficios del paganismo. El catolicismo romano está demostrando que es el puente que reúne a todas las religiones, y no falta mucho para que todos los extremos se junten en el medio, pues el ecumenismo no es una asociación equitativa, sino una calle de una sola dirección que conduce hasta Roma. El cardenal Cook le llamó al suceso uno de los movimientos más dramáticos del Espíritu Santo en nuestro tiempo. Claro está que no se trataba del verdadero Espíritu Santo. El número de mayo-junio de 1990, la revista Mundo Católico fue dedicado al budismo. Todos los artículos eran comprensivos hacia el budismo, incluyendo citas favorables del Papa. Un artículo hasta se titulaba "El Buda venerado como un santo cristiano". Juan Pablo II adopta un punto de vista liberal hacia el budismo y todas las otras religiones. Considera que el yoga de la deidad del budismo tibetano de su buen amigo el Dalai Lama, junto con las oraciones de los hechiceros espiritistas y toda otra religión, están generando profundas energías espirituales que están creando un nuevo clima para la paz. Un informe del diario Los Angeles Times mencionó lo siguiente: el Papa Juan Pablo II se quitó los zapatos para sentarse silenciosa y solemnemente con el patriarca supremo de los budistas, tailandeses, en un monasterio budista de Bangkok. El pontífice católico romano después alabó la antigua y venerable sabiduría de la religión asiática. Imagínese usted, mi querido hermano, el apóstol Pablo asistiendo a un ritual del templo budista y alabando la sabiduría del budismo, o a Pablo diciéndole a los hindúes, como lo hizo Juan Pablo II durante su visita a la India, de que no había venido allí a enseñarles nada, sino para, entre comillas, aprender del rico patrimonio espiritual de ellos, y de que el mundo necesita prestar oído a la visión espiritual del hombre, que impropia de la India.
Los primeros cristianos jamás habrían sido martirizados si hubieran adoptado un enfoque ecuménico similar al de las prácticas paganas de Roma. Juan Pablo II fue el ecumenista más agresivo y eficaz hasta ahora. Su sucesor, Ratzinger, continuará en la misma dirección. El Papa Juan XXIII y Pablo VI se unieron al Dalai Lama para formar el Templo del Entendimiento, con el fin de establecer una religión mundial. Desde que tomó el cargo en 1978, Juan Pablo II promovió el ecumenismo para establecer una religión mundial. Una de sus tácticas principales para la unidad es hacer que los líderes religiosos se reúnan para orar. Las dos causas más urgentes que jugarán una parte importante en unir al mundo son la ecología y la paz. Cada vez más se cree que la paz se logrará por la oración dirigida a un poder superior, y cualquier Dios servirá a dicho propósito, como lo dicen los masones. La oración ha estado uniendo a todas las religiones del mundo aún bajo el liderazgo evangélico. En 1993, el senador Kerry, en un desayuno nacional de oración, leyó Juan 3 del 1 al 21, omitiendo el verso 16, que es clave, y que los hindúes, budistas, musulmanes, judíos y cristianos se reunían para una renovación espiritual. El vicepresidente Al Gore dijo: la fe en Dios, la dependencia de un poder superior, no importa cuál sea el nombre, en mi opinión, es imprescindible. Dios dijo: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, yo iré desde el cielo. Segunda de Crónicas 7:14. Esto no era una invitación para que los adoradores de Baal y Astarot y otros dioses se unieran con Israel en oración. Esto hubiera sido una abominación. Sin embargo, los evangélicos actuales se están uniendo a una multitud mixta para orar y trabajar por la justicia social y la paz. Hace poco recibí una invitación por parte de la Alianza de Pastores de Tijuana, invitando a cualquier persona, no interesando su religión, para orar por Tijuana. Dentro de la Iglesia Católica Romana, uno encuentra toda clase de creencia mística de la nueva era y del ocultismo. Miles de monjas y sacerdotes practican yoga y otras formas de misticismo hindú budista. Las escuelas católicas están impregnadas de los métodos del ocultismo y de la nueva era, como en las escuelas públicas. Los centros de retiros católicos por todo el mundo mezclan cristianismo con hinduismo, budismo y toda suerte de creencias y prácticas de la nueva era. Típico de esto es el Ashram Jan Asim, un centro para meditación de las hermanas franciscanas en Willard, Wisconsin, que busca alcanzar, entre comillas, la conciencia de Cristo, mediante varias técnicas de la nueva era. En su defensa, Virginia Barta, presidenta de las Hermanas Franciscanas en los Estados Unidos, explica: podemos ser católicas y al mismo tiempo abiertas para reconocer la verdad mística en todas las religiones. Al comienzo de su primera gira por los Estados Unidos, el Dalai Lama, quien pretende ser Dios y la 14ª reencarnación del Dalai Lama original, fue agasajado en la Catedral de San Patricio en Nueva York, en lo que la revista Time llamó un festival interreligioso extraordinario, con el cardenal Cook como anfitrión, al declarar que todas las principales religiones del mundo son básicamente las mismas. El Dalai Lama recibió una aclamación de pie por toda la concurrencia. El 11 de diciembre de 1983, Juan Pablo II fue el primer papa en la historia que entraba en una iglesia luterana, donde afirmó: estoy aquí porque el Espíritu del Señor nos impulsa hacia el diálogo ecuménico para encontrar completa unidad entre los cristianos. En 1987, Juan Pablo II dio la bienvenida al patriarca Dimitrios I en la Basílica de San Pedro, quien lo presentó como su santidad. Dimitrios I, nuestro bien amado hermano en Cristo, y exhortó a la congregación que oyera las palabras del principal patriarca.
Al final el Papa respondió diciendo: a la Iglesia Católica y la Ortodoxa se le ha dado la gracia de reconocerse una a otra como iglesias hermanas y de caminar hacia la plena comunión. El 7 de diciembre de 1987, el patriarca Demetrios I y Juan Pablo II firmaron una declaración: cada una de nuestras iglesias ha recibido y celebra los mismos sacramentos y rechazamos todas las formas de proselitismo. Una de las más asombrosas demostraciones de este compromiso de antiproselitismo por los evangélicos del mandamiento de Cristo, de predicar el evangelio por todo el mundo a toda criatura, ocurrió en Colorado, Estados Unidos. La juventud evangélica estaba ganando a sus compañeros de escuela católicos y judíos para Cristo, suscitando quejas de los líderes católicos y judíos. Para traer paz a la comunidad, los líderes evangélicos, entre ellos James Thompson, del Ministerio Enfoque a la Familia, y muchos pastores evangélicos de ese estado, firmaron, entre comillas, un acuerdo de respeto mutuo con el obispo católico, el rabino judío y otros líderes locales. Lo raro del caso es que, al mismo tiempo que Roma se queja de que evangelicen a los católicos, ella misma está involucrada en el mayor programa de evangelización en la historia, dirigida por el Vaticano, por el carismático Tom Forrest. Los carismáticos fueron los primeros en tener conferencias protestantes, católicas, conjuntas, y de aceptarse mutuamente como cristianos. El movimiento carismático se convirtió en el puente más importante hacia Roma. Este movimiento, que inició a mediados de 1960, cree en las profecías de María que apareció en Fátima, y que el don de lenguas única y exclusivamente se recibe al estar orando a María. El espíritu que endosa semejante herejía también endosará al anticristo. La profecía bíblica se está cumpliendo. Cristo advirtió que lo cercano de su venida para llevar a su esposa a su hogar en el cielo sería anunciado por un engaño religioso que el mundo jamás ha conocido. Sería tan grande que hasta los escogidos correrían el peligro de ser engañados. Hombres serían aceptados como líderes cristianos, aún obreros de señales y maravillas, quienes no serían cristianos. Pablo advirtió del mismo engaño y de que esto sería la preparación esencial para el anticristo. Eso nos lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Una preparación que se ha estado acelerando en nuestros días. El fundamento se está colocando para la religión mundial con sede central en Roma. Querido televidente, espero en Dios que el precioso Espíritu Santo le haya advertido de este gran engaño de Satanás. Se despide su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.